Gloria a Dios. Muy buenas tardes a todos los que me van a ver. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para empezar y vamos a empezar con el tema 2, el carácter de Jesús. ¿Sí? Padre Santo, Padre bendito, queremos darte gracias por este tiempo maravilloso, Señor amado, que tenemos en este lugar. Bendiga la vida, Señor, de mis hermanos que están estudiando, que tu Espíritu Santo sea sobre ellos y que tú te glorifiques, Padre, en cada vida. Te damos gracias y bendecimos tu nombre y te pedimos que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, alabamos y glorificamos tu santo y tu divino nombre, Jesús. Bendiga la vida de mis hermanos, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y danos este tiempo precioso, Señor, para aprender de tu palabra. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acá el carácter de Jesús. Cuando yo hablo del carácter de Jesús, quiero dar una pequeña introducción. Estamos hablando de la importancia de nosotros adoptar el carácter de Jesús como hijos de Dios. ¿Está? Nosotros como hijos de Dios tenemos que imitar o adoptar el carácter de Jesús. ¿Cómo fue Jesús en el mundo? Entonces Dios lo que pretende de nuestras vidas es que nosotros adoptemos su carácter. Que no es fácil. Él era un hombre manso, él era un hombre tranquilo, pero en el momento de decir verdades y en el momento de hacer verdades las hacía sin ningún problema. Tal vez algunos le podrían haberlo llamado de duro, de una persona dura, pero también de una persona flexible. Tenemos, por ejemplo, varios ejemplos. Un ejemplo de la dureza de Cristo, cuando Él confrontaba a los fariseos y le decía verdades, así abiertamente. Les gustara o no les gustara, Él les decía las verdades correspondientes. Era flexible con el afligido. La mujer que había adulterado, Él podría haberse comportado diferente en ese caso. Sin embargo, Él tuvo una sabiduría, ¿verdad?, sin precedente. Agarró y le dijo a la mujer cuando estaban solos: ¿y dónde están los que te acusaban? No sé, Señor, se fueron todos. Yo tampoco te condeno, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Tuvo esa flexibilidad frente al adulterio, que según la ley, la persona que adulteraba, fornicaba o hacía alguna inmoralidad sexual, lo mataban a pedradas. ¿Sabían eso? Sí. Esa era la ley. El tema ahí, que hubieron varios errores en esa historia, porque condenaron solo a la mujer. ¿Y el adúltero dónde estaba? El hombre. Entonces ya había una distorsión de la ley. Porque cuando había gente que había adulterado, eran los dos que morían a pedradas, no solamente uno. Y ahí los fariseos estaban condenando solo a la mujer. ¿Qué pasaba con el hombre adúltero? ¿Qué era de él? Probablemente sería un hombre rico o un hombre de renombre. Entonces no lo querían tocar. Entonces ya había una distorsión y Dios tuvo esa misericordia hacia esa mujer. Pero le dijo las verdades de una manera muy peculiar a las personas que no pudieron apedrearla. O sea, estamos hablando de un carácter súper especial. Un carácter que nosotros deberíamos de imitar. Y que, ¿cuánto nos cuesta imitar a Cristo? Con los años de cristiano, hay gente. Con los años de cristiano, no nos alcanza, ¿verdad? No nos alcanza para poder, digamos, llegar a la plenitud de lo que era el carácter de Cristo. Pero lo podemos lograr, ¿sabían? ¿Saben cómo?
Teniendo un corazón dispuesto. Cuando hay un corazón dispuesto, entonces el carácter de Cristo se puede forjar con mucho más facilidad. ¿Está? Eso es muy importante a tener en cuenta. Tenés lugar acá al lado de Marco. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Tenés el librillo? Sí. Bien. Estamos con el tema 2, Julia. El carácter de Jesús. ¿Vamos a mirarlo? Acá, mi amor. Jesús. Acá estamos haciendo de todo. Somos maestros. Ahí va acá. Dice así. Esto lo saqué del libro justamente de que hicieron el año pasado con el pastor. Los que estuvieron haciendo teología sistemática. ¿Se acuerdan de la personalidad de Cristo? Que esa era una de las doctrinas del Señor Jesucristo. Nos saqué muchos temas de ahí que están muy buenos. Dice, los escritores del Evangelio nos dicen que cuando un hombre confronta la vida de Jesús, ve la gloria del carácter de Dios en la medida en que se puede expresar en un hombre. O sea, el caminar de Jesús fue un caminar de ejemplo para nosotros. Les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Por qué? Porque hay una de las características del por qué. ¿Por qué Dios escogió a Jesucristo para morir en la cruz y no escogió a otra persona? Y porque Él era el único santo, el único puro. ¿Y por qué ustedes piensan que Él era puro? A ver. Porque era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios, por supuesto, está. Pero habían otras características muy importantes. Porque dice su propósito. que Dios miró a la tierra y no vio ni un justo. El único justo era Cristo. Lo Sí, que Marcos... Era su propósito. Sí, podría, sí, ese es claro. ¿Qué más? En realidad fue Jesús el que se ofreció, ¿no? Exactamente. Ahora, hay una característica tan linda que yo no me di cuenta de esa característica hasta que me la enseñaron. Él era el único en el mundo que podía tener, vamos a decir así, no sé si decir el privilegio, ¿no? El privilegio de morir por la humanidad, porque él no tenía mancha. ¿Por qué? No tenía mancha desde su gestación. ¿Saben por qué? Y sí, porque María concibió a través de él. Exactamente, porque el Espíritu Santo llenó a María y siendo una mujer virgen concibió. Entonces, él nació hasta de una mujer virgen, fue único, no hubo un acto sexual, yo ya lo había dicho esto, no hubo un acto sexual ahí. Ahí hubo una llenura especial, sobrenatural del Espíritu Santo y ahí ella concibió ese ser santo. Por eso es una de las características del por qué Jesús era el único capaz de morir por nosotros. Amén. Porque la santidad de Él, la pureza de Él, no se comparaba con la de ningún hombre. Nosotros todos fuimos concebidos gracias a un acto sexual entre un hombre y una mujer. Ninguno de nosotros somos bebé Victro, ¿verdad? Entonces hubo una conexión sexual y hoy por hoy somos quienes somos. Ya sea matrimonios, ya sea pareja, ya sea una metida de pata, ya sea un error, ya sea lo que sea, pero fuimos concebidos. Para Dios no somos errores, para el ser humano muchas veces sí. Que más allá de todo, los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida. Y podemos, con nuestro nuevo nacimiento, por eso el nuevo nacimiento tiene mucho que ver. Hoy yo enseñé algo muy particular. Yo quisiera que ustedes me dijeran cuál es la diferencia. Que ustedes me dijeran la diferencia que pueden encontrar entre estas dos cosas. ¿Qué diferencia hay? Porque el remordimiento también hay otra cosa, produce otra cosa. Culpa. Bien. A ver, ¿qué pueden ver ustedes
de diferencia entre este arrepentimiento y remordimiento o culpa. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden ver? Ahí tiene mucho que ver lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. A partir de ahí, nosotros nacimos de nuevo y Dios nos ve santos. Nos ve por medio de la sangre de Cristo como sus hijos. Que el arrepentimiento reconoces o sea, actúas de una manera genuina para cambiar. O sea, cambias. Por ejemplo, yo qué sé, rompiste algo, siempre lo rompes, te das cuenta que está mal, no lo vuelves a hacer, incluso lo cuidas. Exactamente. El arrepentimiento es un cambio total de conducta. Uno sabe y se da cuenta y reconoce que lo que hizo está mal, y ya el hecho de reconocer, ¿no?, de que hizo mal, ya al reconocer, al saber, al tener en cuenta, que yo lo enseñé en el discipulado, el hecho de que necesitamos cambios en nuestras vidas, ya el Espíritu Santo nos da convicción de que nuestra vida es pecaminosa y necesitamos cambiar. Ya el corazón se abre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay ese arrepentimiento genuino, entonces ahí es de la única manera donde podemos acceder al perdón de Dios. Porque Dios conoce nuestros corazones y sabemos si estamos arrepentidos. ¿Qué fue lo que hizo la mujer adúltera? ¿Qué fue lo que Dios le dijo que hiciera? Vete y no peques más. Entonces tenía que haber, para que ella no pecara más, ¿qué tenía que existir? Un arrepentimiento genuino. Tenía que confesar, darse cuenta que lo que su vida no era lo mismo. Le pasó a la samaritana. Darse cuenta que estamos haciendo mal y no volver a hacerlo. Porque entonces, si lo volvemos a hacer, genera remordimiento. Ya es remordimiento. Y el remordimiento no produce arrepentimiento, produce culpa. Y nos ponemos mal y nos entristecemos y nos deprimimos y nos ponemos a llorar y esto y el otro y pin y pan, pero al poco tiempo volvemos a caer en lo mismo. Entonces no hay un arrepentimiento, no hay un cambio, no hay un reconocimiento del pecado. Entonces ahí tiene mucho que ver con el carácter de Cristo. ¿Por qué? Está bueno que me saquen a punto, está muy bueno eso. Tiene mucho que ver, porque el nacimiento nuevo, el nuevo nacimiento en Cristo tiene que ser genuino, porque si no, eso no genera cambios. ¿Estamos entendiendo? El nuevo nacimiento es el arrepentimiento genuino. ¿Tá? Sin eso no hay cambios. Nuevo nacimiento es igual a cambios. Y ahí les puedo hacer un binomio, un polinomio, bueno, X es igual a, bueno, y en fin. Hace años que lo hice, algo me acuerdo. Pero si no hay un nuevo nacimiento, o sea, un arrepentimiento genuino, y volvemos a caer en lo mismo cada tanto, entonces no hay un arrepentimiento genuino. Y a causa de eso, no hay cambios y no hay crecimiento. Quedás enano, quedás estancado. Nuevo nacimiento es igual a cambios y es igual a crecimiento. Crecimiento. Tenemos que crecer. Yo he visto a varios de ustedes, Gurice, y he visto a muchos de la iglesia, porque estas cosas nos abren la cabeza. Ah, bueno, entonces tengo que repetir. Saben que el remordimiento no produce arrepentimiento, produce culpa, pero muchos de nosotros no logramos vencer esa debilidad. Hay debilidades que tenemos, ¿no? Tenemos debilidades físicas, debilidades de cosas que nos gusta hacer. Hay gente que, por ejemplo, sabían que las adicciones no es solamente tomar droga. Las adicciones es fumar, beber, comer
indebidamente. Como el consumo ¿Está? en exceso. Sí, ahí está consumo en exceso, eso es malísimo porque nos terminamos enfermando. La adicción al internet, pero hay una adicción que nadie la ve, que la que hacemos a escondidas y en oscura y que nadie nos ve, solo nosotros, y que tenemos acceso rapidísimo a la pornografía. ¿Cuántos cristianos se masturban mirando pornografía? Discúlpenme que hay una persona mayor, a ella la considero mi hermana grande, pero a ella ya la considero. No, yo estoy sin No, lógica. Ella, bueno, están dos muchachas grandes, dos chiquilinas grandes. Y está la Niti, yo soy la más joven. Pero, a ver, ¿cuántas veces como cristianos, ya sea jóvenes o más veteranos, pero entramos en esa adicción y no salimos? Y cuando terminamos de mirar esa porquería, muchas veces hasta nos masturbamos porque quedamos hirviendo como caldera y después entra la culpa. Ay, ¿qué hice? Es como el que va, que deja de tomar, deja la bebida alcohólica y se va a un cumpleaños, se toma una cerveza y después se toma otra. ¿Qué hice? Y ya queda mal, y ya queda triste, o se pega un pitazo de cigarro, o vaya a saber, hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿tá? Ponerse a bailar cumbia apretadito, yo qué sé, no sé, a ver, un montón de cosas que pueden pasar, de la más simple, pero que ustedes después que la hacen dicen, ay, ¿para qué hice esto? ¿Cómo pude haber hecho esto? Me pongo mal, Señor, perdóname, Jesús, hace tu obra en mi vida, bla, 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 y entramos a darle la manivela, y y Señor, tan agradable, ay, me siento perdonada, pero a los 2 o 3 meses volvemos a caer. A los 2 o 3 meses volvemos a caer. Entonces, el carácter de Cristo no se puede forjar en alguien así. ¿Está? Ojo, nadie te juzga, ni Cristo te juzga, ni Jesús te juzga. El tema es que la consecuencia que tú pagas es que no creces, estás siempre en la miseria espiritual de siempre. Entonces, cuando uno está en esa miseria espiritual, y no crece y ve que otros más nuevos que uno salen adelante, siguen trabajando, hacen la obra de Dios, se alegran con el Señor, hablan en lengua, son bautizados con el Espíritu Santo, se ponen a estudiar, hacen esto, hacen lo otro, y yo tengo 1.000.000 de años dentro de la iglesia y estoy así. ¿Me explico? También tiene mucho que ver con la salvación, porque ahí tiembla nuestra salvación. Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que cuidarla con temor. Amén. Muchos dicen, no, la salvación no se pierde. Sí, señorito, se pierde. Y es bíblico. Vaya a la Biblia y lea. ¿Está? Acá, por ejemplo, estamos hablando de que el arrepentimiento produce esto. Produce un nuevo nacimiento en Cristo, por lo tanto, produce cambios. Y dentro de los cambios, el crecimiento, y vemos la gloria de Dios. Reflejamos la gloria de Dios. Miren, esto es así, viene una ecuación. Nuevo nacimiento es igual a cambios, cambios es igual a crecimiento, porque los cambios nos hacen crecer, ¿está? Y después del crecimiento, ¿qué se refleja? La gloria de Dios. La gloria de Dios se tiene que reflejar en nuestra vida. Ahí es cuando nosotros podemos reflejar a Cristo en nuestro andar de todos los días. Y cuando nosotros captamos que estamos siendo tentados para volver a pecar, entramos a hacer guerra, ¿no? Porque si Dios nos dio un libre albedrío, nos dio un libre albedrío. ¿Para qué? Para escoger. Si nosotros escogemos hacer el mal es otra cosa, lo escogimos nosotros. Dios no tuvo nada que ver. ¿Ya? Si nosotros nos sentimos tentados a caer en pecado y hacer algo que a Dios no le agrada, Dios nos da el Espíritu Santo para prender el semáforo en luz roja. Y decir peligro, peligro, peligro. Si nosotros accedemos, ya no es un problema de Dios, es nuestro. Nosotros accedemos. Le damos lugar y el enemigo ahí
aprovecha la volada, porque él no. Tampoco es cuestión de que el diablo tenga libertades sobre los hijos de Dios. Si nosotros le damos lugar, sí. ¿Entienden? Al mundo sí, lo tiene para todos lados. Es de él. Pero a los hijos de Dios es otra cosa. ¿Tá? Si nosotros abrimos puertas, ahí sí el enemigo entra. Por eso es importante tener en cuenta que la vida de Jesús era una vida intachable. Y nosotros como hijos de Dios podemos lograr esa vida. ¿Cómo? Naciendo de nuevo. Produciendo cambios. Señor, yo me quiero arrepentir. Yo tengo esta... A ver, vamos a pensar un minuto. ¿Qué adicciones tenemos? ¿Qué costumbres, qué hábitos tenemos? ¿Somos enojones? ¿Nos airamos cuando nos enojamos? Y agarramos todo a piñazo y relajamos y se nos va la boca y decimos cualquier clase de bajeza, la misma que después estamos adorando a Dios, y o si no, ahí abajo también, con las manos levantadas y adorando a Dios, pero en casa nos decimos de todo menos. ¿Entienden? Entonces ahí ustedes se dan cuenta que ya no es arrepentimiento. Ahí hay remordimiento. Y no hay cambios. Sí, cuando yo me convertí al Señor, me acuerdo que, bueno, siempre tuve un carácter fuerte, ¿no? Ahora con los años estoy un poco más tranquila. Pero me acuerdo que mi boca no era de esas mujeres de decir cualquier disparate. Pero alguna cosa siempre se me escapaba, ¿no? No en mi trabajo, en mi casa. Y cuando a la semana yo me convertí del Señor, fue una cosa que se me abrió así los ojos. Gloria a Dios. Dije, ay, hace una semana que no digo ninguna palabrota. Y nunca más. A veces en el pensamiento, a veces cuando digo, ay Señor, tal cosa, ay, y me sale ahí en el pensamiento una palabra, digo, no, Señor, perdona, no me dejes pecar, por favor. Porque en el pensamiento viene la palabra. Sí. Viene la palabra. Es la tentación, por eso digo. Lo que es o decirlo con doble sentido. Claro. Aún en el pensamiento. Sí. Porque a veces uno dice, la pucha, tal cosa, pero quiere decir otra cosa. Sí. Porque uno sabe interiormente que quiso decir otra cosa. En la mente. Imagínate con la boca. Por eso es importante siempre cubrir nuestra mente, ¿saben? En la oración, siempre cubrir nuestra mente. Cubrirla, Señor, cubre mi mente y mi cabeza con la sangre de Cristo. Saca mis malos pensamientos, que todos queden cautivos. Porque a mí también muchas veces me saltan malos pensamientos. Y más cuando hay alguien que me saca. Cuando alguien me saca, yo ya, ¿viste? Y me dan ganas de, ¿me entienden? Tuve varios ahí, algunas de conversaciones y todo, que me han pasado de personas que vos decís, ¿viste? Te pones ¿cómo es que hace? Te pone así los ojitos, porque no podés creer lo que está diciendo o lo que sea, y en el fondo decís, pero mira, yo te agarraría del cogote, ¿me entendés? O sea, quedás con eso. Claro, pero a ver, ¿qué pasa? El tema es no solamente pedirle a Dios que guarde nuestros pensamientos y nos dé sabiduría. Ojo que cuando nosotros estamos haciendo consejería con el pastor, estamos orando los dos en espíritu, Señor, dame palabra, dame sabiduría, dame unción, quita todo enojo, quita todo esto, pero dame autoridad de tu espíritu, Señor, y bla, bla, bla. Y mientras Él está hablando, yo estoy en oración, cuando yo hablo, Él está en oración, y así nos estamos como comunicando, ¿no? En pensamiento, para que Dios nos dé la sabiduría para poder dar el aconsejamiento o la amonestación o la represión o lo que Dios nos dé en ese momento. Y bueno, y estamos ahí. Entonces cuando uno está en el espíritu, Dios te va abriendo puertas. Pero a veces también tenés aquello que cuando entras a escuchar disparate, te dan ganas de dar, ¿me entiendes? Entonces vos decís, no sé, dame gracia, dame sabiduría, dame unción, dame y redame, ¿viste? Entonces digo, no entendieron nada. Entonces, a veces te pones a pensar y dices, che, pero ¿cuántas horas estuvimos hablando y aconsejando? Y unas 3 horas, pero no entendieron nada, hicieron todo al revés, ¿me entienden? Entonces esas cosas suceden. Entonces hay cosas que nos sacan.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No podemos dar a luz el pecado. La palabra de Dios nos dice, enójense, pero no te aires, no vayas a consumar el pecado. Igual, si hay algo que está mal en nuestra mente, hay que orar, Señor, que nuestra mente quede cautiva, ¿no?, a la obediencia en Cristo. Se lo enseñé a Karen y de ahí en más empecé a enseñárselo a los otros. Señor, controla. Y Dios va controlando al punto que luego con el tiempo se dispersa esas cosas. Salen de la cabeza. Porque uno lucha. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay cambios y hay esto. Aparece el crecimiento. Lo que yo hacía ya no lo hago más y ni siquiera lo recuerdo, ni siquiera se me cruza por la cabeza. ¿Entienden? Entonces después eso produce la gloria de Dios en tu vida. ¿Por medio de qué? De tu testimonio. Y Jesús tenía eso, era un hombre impresionante. Yo me hubiera encantado conocerlo, te digo la verdad, me hubiera encantado. ¿Y a quién no? Sí, me hubiera encantado conocerlo. Dios mío. La imagen de la gloria comienza con los detalles, miren la cosa, miren esto, con los detalles de la relación de Jesús con las personas y las conversaciones con los individuos. Voy en el segundo. Carácter de Jesús. En el carácter de Jesús. Carácter de Jesús puede ser. Sí. Bueno, mira, la arriba dice los escritores del Evangelio nos dicen que cuando un hombre confronta la vida de Jesús, la imagen de la gloria comienza con los detalles de la relación de Jesús con las personas y las conversaciones con los individuos. ¿Qué significa? La relación que Jesús tenía con las personas. ¿Cómo se relacionaba con los diferentes grupos? ¿Vieron? No era lo mismo relacionarse con sus discípulos que relacionarse con los fariseos que le comían la oreja y atrás. Y neta, querer dar, ¿no? Porque lo querían matar porque era un estorbo, estaba estorbando. No fue lo mismo, vamos a decir, la conversación que él tuvo con Nicodemo, por ejemplo, que con la que tuvo con Pilatos o con Herodes. ¿Entienden? Él siempre se mantuvo su postura dependiendo de la circunstancia que tenía que vivir. Nunca se desubicó. ¿Entienden? Nunca dijo cosas fuera de lugar. Él siempre buscó las palabras exactas y que dejaran como decir, un carboncito encendido en el corazón de los otros que molestara. Siempre dejó como a ver, no sé cómo decir, como una inquietud en el corazón de las personas. Su charla tenía eso. Nuestra charla como hijos de Dios, cuando hablamos con una persona que no es cristiana, tiene que ser distinta a la que hablamos con un hermano. ¿Está? Podemos hablar de las plantas, del sol, de la luna, de los niños, todo, pero cuando la charla lleva al punto culminante de poder abrirnos delante de las personas como cristianos y hablarle de las verdades, tenemos que buscar la sabiduría y la forma de dejar en ellos una inquietud. Algo vivo adentro, algo ping, 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 ¿me entienden? Por eso es muy importante tener en cuenta que la palabra de Dios es fundamental en la vida del cristiano. Tenemos que saber la Biblia, tenemos que saber qué hablarle a la gente. No es lo mismo hablarle de Cristo, miren la diferencia, no es lo mismo hablarle de Cristo a una persona que vive en un asentamiento que a una persona que es un profesional. Tenés que buscar las palabras para con uno y para con otro, pero la esencia es la misma y tenés que dejar en su corazón una inquietud. ¿Me explico a lo que voy? Entonces, ese es el carácter de Cristo. Cristo tenía ese acercamiento especial hacia el individuo. Además, Él no se iba a cualquier persona. Él iba a personas puntuales.
Y lo pueden buscar en toda la Biblia. Él eligió a 12. Él oró, otra cosa, él oró toda la noche para escoger a los 12. Escogió a los 12 de todos los seguidores que estaban, los escogió a esos 12. Nada más. ¿Para qué? Para enseñarles. Pero los otros escuchaban y también aprendían. ¿Me explico? Pero él tenía a los 12 porque sabía que de esos 12 iban a ser la iglesia en el mundo. Él dice una frase, ¿no? ¿Qué? Yo hago lo que mi padre me dice. Exacto. Cada vez que él se relacionaba en la oración con el padre le iba mostrando y indicando todo lo que Exactamente. él tenía que hacer. Los milagros eran puntuales. ¿Me explico? Él no, había una multitud y él sanaba a 1, a 2, a 3, a 5, a los que el Espíritu Santo le llevaba a hacer. Como la historia que habla de la mujer que le tocó el manto, que habiendo un montón de gente, él se dio cuenta. Pero Dios sabía que iba a Por pasar se eso. dio cuenta cuando Claro. fue que... Dios sabía que iba a suceder eso. Porque salió poder. Eso, de él. por eso. Exacto. Y eso es algo que es tremendo, esa historia es tremenda. No, es hermoso. Claro, que habiendo tanta multitud, él supo... Además, todo concuerda, la edad de la niña que él tenía que orar, que se había muerto, y el tiempo que esta mujer tenía ese problema, que era el número 12. O sea, hay un montón de símbolos, o sea, de cosas que vos decís, pero qué coincidencia. No es coincidencia. Está todo fríamente calculado, como dice el Chapulín, porque es así, es verdad. Entonces, es así, el carácter de Cristo. Él no tiraba evangelio como quien tira dinero. Él se sentaba y le predicaba a los 12. Y también las multitudes le escuchaban. Pero él estaba para los 12. No solamente los 12 lo seguían, sino que... Lo seguía toda una multitud. Y todos escuchaban. ¿Entienden? Y todos lo seguían. Y muchos lo seguían por los milagros. Porque si no, en el aposento alto hubieran quedado los 500 que vieron la ascensión de Cristo. Y después de esa cantidad de días que él quedó sobre la tierra, esos 40 días que él anduvo resucitado, por ahí, todo eso algo milagroso, y sin embargo quedaron solo 120. El carácter de Cristo nos enseña a ser puntuales. ¿Me explico? Es muy importante tener en cuenta que nuestra relación con las personas tiene que ser especial. Se tiene que reflejar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Está? Cuando hay que ser dulce, se es dulce. Sí, amor. Pensé que me ibas a decir algo. Cuando se es dulce, hay que ser dulce. Cuando hay que consolar, se consuela. Pero cuando hay que amonestarse, hay que amonestar con toda autoridad. Y con las palabras exactas, no diciéndole un disparate al otro, ni maldiciéndolo, porque vos maldecís a la persona diciéndole cosas feas. Yo recuerdo una parte de Jesús que se me olvidó en este momento, pero qué tremendo fue, por ejemplo, ahora se me vino otro ejemplo, cuando él sacó a los cambistas y les tiró las mesas y les armó. Él no le pegó una piña a ninguno, ni los empujó, ni nada, les tiró las mesas, le soltó los bichos, todo. Porque estaban haciendo de la casa de Dios un negocio. ¿Tá? Se enojó, se sacó, se puso mal. ¿Tá? Entonces digo, son ciertas caracteres que, porque a veces, por ejemplo, alguno me dice, yo tengo celos de las cosas de Dios. Mire, el celo de las cosas de Dios son muy delicadas y muy detalladas. No solamente el cuidado de la casa de Dios, que ustedes saben que nosotros amamos este lugar y lo cuidamos, sino los celos a las cosas santas. ¿Está? Que muchas veces se nos tilda de ser personas, digamos, exigentes en algunas. Pero cuando no hay compromiso con las cosas de Dios, yo me pongo mal, les voy a ser sincero. Me pone los pelos de punta. Cuando decimos vamos a un lugar y de repente no aparece, o se convoca a una reunión
Y no vinieron todos. Y algunos podían venir. Otros estaban trabajando, en el caso de Jenny, pero el resto podía venir. Entonces, eso a mí me pone, ¿no? Hasta qué punto nosotros minimizamos a Dios. La persona que realmente quiere obtener el carácter de Cristo reconoce estas cosas. ¿No? Y la relación que tenemos que tener entre hermanos. No podemos andar celándonos, ni peleándonos, ni dando manija. Una de las cosas que no me gusta es la manija. Sí, porque usted vio, pastora, que esto, que el otro, que aquí, que aquel se portó mal, que aquel hizo esto, y a mí no me gustó tampoco. ¿Me entiendes? Con esas cosas hay que tener cuidado. Hay que pedir sabiduría, ¿sí? Bien, seguimos. Mire, se nos muestra después como casi desde el principio la gente estaba dividida en su actitud hacia Jesús. A ver, mimosa, estoy acá. Jesús. Eso mismo. Muy bien. ¿Está? ¿Vos encontraste? Sí. ¿Está? ¿Todos te encontraron? ¿Está? Bien. Tan pronto como comenzaron a apreciar sus afirmaciones y su poder, comenzaron a ser movidos a la fe o a una creciente oposición a él. Se dividió la gente. Cuando él empezó su ministerio, ya sea predicando y ya sea haciendo milagros, hubo una división. Hubo quienes se opusieron a él y sin embargo hubieron otros que le siguieron. O sea, ¿con qué conformás a la gente? Si que te portás bien, no. Y si te portás mal, tampoco. Y si no haces ni una cosa ni la otra, tampoco. Nunca conformamos al ser humano. Porque estaban arraigados a la ley. Entonces para creer tenían que ver. Exactamente. Pero ni así. Y algunos no creyeron ni viendo, No, porque así si no, eso Judas, viendo todo lo que vivió junto al que el Siendo uno de Señor los 12. lo traicionó, imagínense cómo fue la cosa. ¿Qué podemos esperar nosotros? Nosotros, ayer fue que tuvimos una charla con alguien y digo, sí, porque fulano habló mal de ustedes, me habló a mí mal de ustedes. Digo, bueno, no te preocupes que nosotros ya estamos vacunados de espanto. A mí no me interesa si han hablado de nosotros. Nosotros vamos a seguir haciendo la obra de que Dios nos mandó. Lo que piensen los otros no me interesa. A nosotros nos interesa, nosotros nos damos por las personas que realmente quieren cambios y se quieren convertir y quieren seguir a Cristo como corresponde. El resto que viene a observar y a mirar y a criticar, ese grupo no nos interesa. Y a Jesús le pasaba lo mismo. Jesús le interesaba a los que seguían. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Y él siempre integró a Judas. Lo integró en su grupo de discípulos. ¿Se acuerdan la misión de los 70? Aquellos que iban de 2 en 2. Eran 70, no solamente los apóstoles, sino otro grupo de personas que probablemente sean seguidores. Se fueron y entre ellos estaba Judas Iscariote. Y vio milagros e hizo milagros. Por eso hay que leer los evangelios. Estuvo y Dios produjo milagros de su mano. Cuando los mandó y todos vinieron contentos, ay, los demonios se nos sujetaban y esto y el otro y que pin, que pa. Y él que les dijo, bienaventurados, no se preocupen por eso. Bienaventurados soy, ¿por qué? Tu nombre está escrito en los cielos. Porque su nombre está escrito en los cielos. Den gracias a Dios porque ustedes son salvos. Y Judas vivió todos esos milagros. Vivió la resurrección de Lázaro, gente. Y Jesús, cuando Lázaro murió, ahí me acordé. Cuando Judas llegó a vivir en la resurrección, no solamente de Lázaro, sino de quién más. ¿Quién otra persona resucitó, Señor? De la viuda de Naín. De la viuda de Naín. ¿Y quién más resucitó? Y también, bueno, de la hija de Jairo, no, porque él no entró ahí. No entró, pero supo y sabía que esa niña estaba muerta. Tabita, ahí está, sabía que estaba. Sabía.
Estaba afuera, entró solo el No, pero Señor. Tabita fue Pedro. No, Tabita Kumi porque fue cuando dice a ti Ah. niña te ordeno que Ah, levantes, ahí ah. está. No, la niña, el tema lo que yo les quiero decir es que más allá de que él estuviera afuera o dentro, él vio muchos milagros, vio milagros creativos, gente. Devolverle la vida, la vista a los ciegos, gente, de haberle limpiado a los leprosos, todo un montón de milagros, las cosas que enseñaba Jesús, un gran maestro. Pero ¿qué pasaba con Judas? Nunca se había arrepentido. Él sentía remordimiento. Porque él dejó entrar al diablo en su corazón. Había un Yo creo corazón que malo. esa es la pregunta Exacto. que todo el mundo se hace, ¿no? Porque siempre se pregunta, hasta ahora, ¿no? ¿Por qué engañó a Jesús? ¿Por qué hizo eso? Por eso Porque mismo. él no- Esa es para mí esa es la respuesta. Vicioso. Es un reflejo de que en la actualidad pasa también, Claro. hasta dentro de la iglesia. Eso. Aparte tenía que también pasar porque estaba establecido por Claro. Dios también. Claro. Claro, pero más allá de que sí se sabía que tenía que suceder, ¿tá? Surgen ciertas preguntas en cuanto a Judas. Y hay cantidad de teorías con Judas. Hay una cantidad de teorías. Pero lo que hubo en el corazón de Judas, inclusive cuando mató a Jesús, si él se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Pero él no sintió arrepentimiento. Sintió remordimiento. Él sintió remordimiento y el remordimiento consumió la culpa, engendró la culpa y ahí fue cuando se ahorcó. Entonces, ¿qué pasa? No es el cristiano no puede sentir remordimiento, tiene que sentir arrepentimiento, porque si no los cambios no aparecen. Y el crecimiento espiritual tampoco. Y Judas y todo, viendo todos esos milagros, igual lo traicionó. ¿Cómo hay que estar así, no? Porque a la cena, cuando él dijo lo del pan mojado y todo, Ya tenía un corazón, claro, ya tenía un corazón no le duro, afectó. claro, no para nada. Una cosa que me acordé ahora, es que, por ejemplo, uno de los caracteres, una simplificancia del carácter de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando se enfermó Lázaro? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Vinieron y le avisaron, ay, tu amigo Lázaro está enfermo. Y él dijo, sí, después voy. Y se murió. Y pasaron como 2 o 3 días. Y después que se había muerto, y hacía como 4 ya estaba, recién fue. Y ustedes, cualquiera piensa, ay, pero qué frialdad, che, no seas malo. Podía haber orado por él y ser capaz que se sanaba, se levantaba, que esto y que el otro, pero había un propósito. Que la gente no entendía, no lo entendió hasta que sucedió. Porque andás a ver cuántas críticas le hicieron. Che, era el amigo, ¿cómo te va a responder? Sí, después voy. Y se murió el hombre y después recién se acuerda y el tipo ya está oliendo feo y hinchándose o agusanado y recién ahí se acuerda que se le murió el amigo, no sea malo. ¿Cuántas veces caemos en eso? En esas críticas no sabemos. Y Jesús fue muy puntual, le importó 4 pepinos lo que pensaban nosotros. Él tenía que hacer una obra. Se fue y la primera que vino a reclamarle, ¿quién fue? María. Vino derecho y le reclamó. Ay, Señor, si hubieras venido, mi hermano se hubiera muerto. Y él le dijo, yo no te dije que si crees verás la gloria de Dios, che. A ver, déjense de llorar y cállense un poco y déjenme trabajar. Y ahí dijo, bueno, remuevan la piedra. ¿Por qué hizo remover la piedra y no la removió, no hizo así y se removió sola? Porque habían cosas que sí el hombre podía hacer. Tenía que haber una determinación humana. El poder está en Cristo, pero el querer está en nosotros.
Por eso Él mandó mover la piedra, porque eso lo podían hacer ellos. Y después recién Él dio la voz de mando y apareció Él, el otro resucitado. Todo vendado. Se fue el olor, se fue la podridumbre, Dios hizo carnes nuevas, Dios hizo todo nuevo en la vida de Lázaro y Lázaro quedó más sano que nunca. Qué milagro, ¿no? Y ahí recién glorificaron a Dios. Ese es parte del carácter de Cristo. No se apuró. No salió perdiendo la chacleta para la emergencia móvil, a llamar a la emergencia móvil. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces cuando estamos en un apuro o pasa algo, lo primero que hacemos es salir corriendo a la emergencia del hospital? Salimos perdiendo las chineras en el camino, ¿verdad? Y no tenemos ese carácter de decir, no, vamos a orar. Vamos a entregar esta situación en las manos de Dios y vamos a ver, vamos a esperar un poco. Si Dios quiere hacer el milagro, lo va a hacer. No solamente en las cuestiones de enfermedades, sino en las cuestiones monetarias. ¿Cuántas veces viene la factura de la luz que viene con un plato? ¡Ay, una casa! Bueno, está un préstamo, chao, vamos a fulanito que me presta plata y después cuando cobre. Y al final nos entramos a endeudar porque le debemos a aquel, le debemos al otro, le debemos allá, no le pagamos a nadie, ¿me entienden? Entonces, nos enloquecemos, no. A ver, vamos a poner esto delante de Dios. El carácter de Cristo tiene esa definición. Y yo lo aprendí, ¿saben? Lo aprendí. Y yo soy de carácter fuerte también. Y lo aprendí por la misericordia de Dios. Aprendí que tenía que buscar primero a Dios. Y Jesús hizo exactamente eso. No se apuró, no salió corriendo atrás del amigo que estaba enfermo. No, él esperó, él hizo lo que tenía que hacer y después se fue. Mi esposo una vez, ¿sabe lo que hizo? Me acuerdo que una persona tuvo una crisis, no sé, en la casa de él, no sé qué, que no podían con él y que patatín, que patatán. Y el pastor estaba en el medio de un culto. Y vinieron y, pastor, precisamos que venga porque esto y el otro. Y el pastor se miró y dice, perdón, buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Siéntense a escuchar la palabra. Cuando termine el culto, voy. ¿Está? Y no me interrumpan. Estoy predicando. Cuando termine el culto, vamos a hacer la oración. Acá hay hermanos. Esto, no sé si vos estabas en ese culto. No. Abrieron la puerta y dijeron, ay, pastor, que nosotros son como 4 o 5 que lo quieren agarrar y no podemos. Consecuencia de muchas cosas que también habían hecho mal. Y que esto y que lo otro que quieren, el pastor dice, no. Dice, perdón, buenas tardes, Dios les bendiga, ¿cómo están? Estoy predicando. Cuando termine de predicar y de orar con los hermanos, voy. ¿Están en su casa? Sí. Bueno, enseguida que termine. Gracias, se fueron, porque ni siquiera se quedaron. Después ya estaba calmada la cuestión. ¿Por qué no vino cuando lo necesitaba? Porque yo no voy a dejar a los hermanos colgados para venir a atender a alguien que no obedeció cuando yo le decía, no hagas eso porque eso te va a traer malas consecuencias. Es como aquel paralítico, ¿se acuerdan el que estaba cerca del tanque de Siloé? ¿Qué fue lo que le dijo al Señor? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a él cuando lo sanó? El paralítico. Al que estaba en el tanque de Siloé. Vete y no peques más, porque fue una de las cosas que... ¿Y qué más le dijo? Para que no Que venga algo peor. Sí, es verdad. ¿Se acuerdan? Así que la condicionante de él era por causa del pecado. Había pecado, había desobedecido, Dios hizo el milagro y le dijo, ojo, no vuelvas a pecar, para que no te venga nada peor. ¿Qué le pasó después? No se sabe. Pero fue una condicionante. ¿Cuántas veces caemos en cosas por desobediente? Y bueno, y ese caso pasó así, y el pastor, yo me quedé así. Después entendí. Y Jesús hizo lo mismo. No salió corriendo atrás de él. Entonces, ¿qué cosa podemos aprender del Señor en esto? Aprender de no salir corriendo como locos atrás de una persona o atrás de una situación o tratar de subsanar una situación por nuestras manos. No, hermano, sentate, orá y poné eso delante de Dios. Bueno, Señor,
yo me voy a ti. Yo elijo a Dios, como decía, ¿cómo es? El morocho que canta en brasileño. Dale, Roberto. Yo elijo a Dios. Voy a orar, voy a buscar a Dios y después hablar. Después voy. Si la solución no viene por intermedio de un milagro, de una obra de Dios, bueno, ahí recién voy a pensar cómo hacerlo, cómo salir de la situación y cómo me metí en ella. Porque muchas veces nos metemos en ciertas situaciones y después cuando nos aprieta la cuestión, queremos solucionarlo y hacemos peor la cosa. Nos entramos salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Entonces, por eso es muy importante tener ese carácter de Cristo. ¿Tá? Es muy importante. Él era divino. ¿Qué hora andamos, gente? 8:07. Aleluya, ya andamos ahí. Bueno, vamos a seguir. Muy bien. Comienza con su cuidado por el individuo. Él siempre miró y cuidó a las personas. Él siempre enseñó. Él siempre estuvo. Su cuidado por los dos nadies del día, incluidas las mujeres y los niños. Su ayuda activa para el pecador más vulgar, como los mafiosos comerciales que simplemente nos hacen enojar. Su paciencia con los que eran tan lentos para ver el punto, ¿tá? O lo abandonó en el momento, o el abandono significa acá, o el abandono en el momento de necesidad. ¿Tá? Muchas veces, Jesús era un hombre que se acercó a los menos privilegiados. Siempre tuvo esa característica. Se acercó a los menos privilegiados. Sus amigos, sus personas allegadas, sus discípulos eran simples pescadores. Eran un digamos, ¿no? Contador así, cobrador de impuestos sinvergüenza. Era un sinvergüenza arrepentido, ¿no? Mateo. ¿Está? Se acercó a Zaqueo, que era otro igual que Mateo, que era despreciado, que nadie podía hablar con él, que lo odiaban porque él trabajaba para el Imperio Romano. Él sacaba la plata del propio pueblo de él para pagar tributo a los romanos. Lo odiaban a Zaqueo, lo odiaban a Mateo. Ellos eran menospreciados. Él se acercaba a las prostitutas, a las endemoniadas como María Magdalena. ¿Cuántos demonios le sacaron a ella? Como 7. ¿Ah? Se acercaba a los menos privilegiados. Los más débiles. Los más débiles. Y nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, ¿a quiénes nos acercamos? ¿A quiénes les llevamos? Y cuando hablamos de los más débiles, de los menos privilegiados, podemos hablar de un ricachón, de una persona con plata y que lamentablemente se hizo millonario gracias a una plata mala vida. Tal vez fue una persona que trabajó haciendo cosas malas y bueno, y hoy por hoy es rico, pero esa persona también está dentro de los menos privilegiados. Tal vez es un gran doctor, es una gran doctora, es un arquitecto, es un maestro, es un profesor, pero en definitiva es un desgraciado porque vive solo y teniéndolo todo no tiene nada. ¿Me explico a lo que voy? Habla de todos ellos. De todos ellos, de los menos, los más despreciados. La gente donde el mundo pensaba que vos no servís para nada. ¿Cuántas veces sucede de que la gente y el mundo nos hace sentir así? O nos hace hecho sentir así. ¿Cuántos padres, cuántas madres lamentablemente nos han dicho, salí, vos sos un bárbaro, no sabés nada, vos no servís para nada, sos un inútil? Y nos relajan y nos dicen de todo. Eso es maldecir a las personas. Por eso hay que tener cuidado. Y sin embargo Jesús se acercó a ellos.
e hizo de ellos personas, ¿no? Personas que le dieron la gloria a Dios para avergonzar al mundo. ¿Tá? Dios levantó a lo que no servía para nada para avergonzar lo que sí sabía. Pero ¿cómo lo levantó? Con ese poder sobrenatural. Él colocó a la mujer en el lugar que iba, no en el lugar que la tenían los hombres de ese tiempo. Ser viuda en tiempos de Jesús era terminar pidiendo limosna por las calles. ¿Sabían? No había pensión a la vejez ni nada de eso como ahora. Ni pensión por ser viuda. Que la jubilación de tu marido te queda. No había eso antes. Las viejas pobres terminaban pidiendo limosna y las más jóvenes terminaban en los prostíbulos. Si no había familia que las mantuviera, era un peso. Una viuda era un peso. O casándose con algún viejo, por mí. Sí, sí, También alguno ricachón. Ahora, si te casabas por segunda vez según la ley de Moisés, era complicado. Bueno, eras viuda. Tenías ese privilegio, por lo menos, Claro. de poder quedar bien si había algún viejo, ¿no? Expuesta a los malos tratos y a la servidumbre. ¿Tá? Una mujer sola era algo ya, miraba muy mal en tiempos de Jesús. Y sin embargo Jesús las levantó, las puso en el lugar que correspondía. A los pobres y privilegiados los bendijo, los ayudó, les enseñó y muchos de ellos fueron grandes siervos de Dios. Abrieron una brecha en este mundo. Él siempre tuvo cuidado porque lo que nos servía para el mundo sí servía para Dios. Y Él había venido a morir por ellos. ¿Qué cosa? Y nosotros como cristianos, ¿a quiénes nos arrimamos? Al amigo que tiene auto, que tiene una buena casa, al amigo que tiene auto, me lleva, no tomo ónibus. Al amigo que trabaja bien, me paga una cena, me paga un cafecito, siempre andamos garroneando, ¿no? Este tiene, así que me puede pagar esto, me puede pagar el otro. ¿No? ¿No pasa eso? ¿Cuánto tendríamos que cambiar? Tener el carácter de Cristo, ¿sí? Bien, los niños eran también iguales, los huérfanos eran Como esclavos. agarrados como esclavos, ¿verdad? Los compraban. Sí, los compraban. Y la paciencia que él tenía. ¿Está? Acá está. Paciencia con los que eran tan lentos para ver el punto de abandono en momento de necesidad. La paciencia que él tenía era una paciencia muy amplia hacia aquel necesitado. ¿Tá? Y nosotros tenemos paciencia con aquel que es medio pesado, medio imbancable o algo. ¿Tenemos paciencia con los niños? ¿Tenemos paciencia con los viejos? ¿Tenemos paciencia con aquel que es medio atomizador? Jesús sí tenía paciencia. Y sabía cómo hablarle a cada uno de ellos. Él tenía una paciencia muy amplia, porque el amor de Dios era amplio. ¡Ay, cuántas cosas tenemos que aprender! Sobre todo, estaba su voluntad, miren, estaba su voluntad, Él se ofreció, bien ¿quién fue que dijo? Él se ofreció para morir. Julia, bien. Sobre todo, estaba su voluntad de entregarse a sufrir y morir por personas que todavía, miren esto, eran casi totalmente desagradecidas, groseras, condescendientes o incluso ferozmente hostiles. Él estaba dispuesto a morir por el enemigo, por las personas que lo odiaban a él. Él, como tener poder supremo, podía haber dicho, yo voy a morir por este, por este, por este, por este, lo que se vayan todos para el infierno. ¿Entienden? Podría haber dicho eso y no lo dijo. Él fue incondicional.
Él amó la humanidad, amó al enemigo. Nosotros amamos a las personas que nos agreden. Y yo sé, me encanta porque José fue bien sincero, ¿no? Claro que no. Nosotros somos humanos, ninguno lo haría. No moriríamos por una persona que nos maltrata, que nos dice de todo, que nos tira. Bueno, ese es el carácter de que Cristo quiere que tengamos. ¿Daríamos la otra cara para que nos dieran un sopapo? Bueno, ahí significa que no hay arrepentimiento, sino que hay remordimiento. El carácter del cristiano se tiene que asemejar al carácter de Cristo. Yo nunca estuve en esa posición, pero que estuve ahí a recibir un sopapo, una buena piña, sí estuve. Y que yo cerré los puños, porque yo dije, donde me pegue, le rompo el alma, y se me vino encima en 2 oportunidades, y me quedé quietita y digo, bueno, si me pega, Señor, tú eres mi escudo. No voy a levantar un dedo, porque yo sé que si lo levanto, bueno, la locomotora está. Entonces me quedé quietita y Dios me guardó y no me tocaron, ni de una ni de la otra. Y si vieran lo que pasó después con esas personas, fue grosero. Pero quiero decir, no me interesa lo que haya pasado en el sentido que Dios defiende a sus hijos. Pero, ¿cuál es nuestra posición como hijos de Dios? A mí me han insultado en la calle. ¿Estamos dispuestos a dar la otra mejilla? Que te las dicen por decírtela, ¿no? Porque Sí. si supieran lo que uno ha pasado, Claro. es muy feo. Ah, sí. Es muy feo. Entonces, ahí esa es una prueba de fuego para nosotros los cristianos. Me llama la paciencia también, ¿no? Sí, tal cual. Ahí. La mansedumbre, ojo, la mansedumbre. Mi Y abuela, la templanza. mi abuela siempre me dice, ¿no? Que nunca pida, Señor, dame paciencia, dame mansedumbre. No, No hay es que pedir. necesario. Sí. Pero es necesario igual, Es necesario. porque una cosa produce la otra. Sí. Bueno, también había alguien que decía, no pidas a Dios paciencia porque Dios te mete en prueba. Y le digo, pero a ver, y si yo necesito crecer, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a crecer pidiéndole mimos solo a Dios? No, yo tengo que pedir lo que me hace bien y lo que me hace crecer. Tengo que pedirlo. Entonces, a ver, estas cosas son medias filosas, ¿no? Porque uno se empieza a dar cuenta que cuánto tenemos que cambiar. ¿Cuánto tenemos que cambiar en nuestra vida? ¿En qué hora andamos? La misma ayer, Ay, que no me diga. el quinto día. 22. Muy bien. Y dice así, por esto Él lo dio todo. La gracia está personificada en Jesús y llegó a su clímax en su muerte por no merecerla. ¿Está? Al mismo tiempo Jesús era la personificación de la verdad. Él dijo la verdad, pero también habló sin miedo, sin importar quién estuviera presente. ¿Está? A menos que pudiera llevar la verdad negándose a hablar, como el gobernante completamente Pilato que buscaba excusa. ¿Quién es y cómo es? Y concerniente al hombre que él sería. Él no solamente enseñaba la verdad, él podía decir que él era la verdad, o sea que él era la verdad. Amén. Él no solo decía la verdad, él era la verdad, él no podía mentir. Él tenía que decir la verdad. Por eso, gente, el mentir no nos trae escape. En la mentira no hay escape. Porque tarde o temprano la mentira se descubre. Y yo a veces les digo a ustedes mismos, les he dicho, gente, no me mientan, no engañen, no hagan cosas escondidas nuestras, porque tarde o temprano nos enteramos. Todo lo que está oculto sale a la luz. Amén. Tarde o temprano se descubre todo. Amén. Entonces, ¿qué preferís?
¿Una dura verdad o una dulce mentira? Yo lo lamento, prefiero una una dura verdad. Amén. Rosita. Está pillosa, pa. Pero es verdad eso. Sí. Prefiero una dura verdad. ¿Por qué prefiero una dura verdad? Porque me va a hacer bien Amén. y voy a aprender. Siempre digan la verdad, no mientan. Porque la mentira no es de Dios, del diablo, ¿lo sabían? Porque Él es el Padre. Tiene patas cortas. Exacto, tanto temprano la descubrimos. Y la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. El diablo creó la mentira. Amén. Y lamentablemente la naturaleza humana nos lleva a mentir desde chiquititos. Porque al niño nadie lo enseñó a mentir y sin embargo miente. Manipula. Entonces cuando ustedes si llegan a tener mellizos, uno de ellos va a ser mío. A ver, entonces, ¿qué sucede? Hay que tener eso. Él era la verdad. Y si nosotros somos cristianos, la verdad tiene que estar en nosotros. No podemos mentir, gente. No podemos excusarnos. ¿Cuántas veces usamos la excusa para zafar una verdad y también una mentira, ¿no? Y tiramos una excusa. A veces son excusas tan obvias que uno queda con la boca así, se le cae la quijada, ¿no? Porque, no, es increíble. Muchas veces las excusas que nos dan porque no vienen a la iglesia, ustedes quedan, Son más mentiras que perdón. excusas. Ah, no, porque acá me pasó no sé qué, justo iba saliendo y vos no sabés, se me quebró la llave, me quedó adentro del coso. Y digo, ¿qué? Pará, muchacho, ¿qué es una uña? ¿Qué es una llave de papel? O sea, te salen con cualquier cosa que vos decís, la próxima, a veces cuando nos mandan mensajes ciertas personas que siempre se excusan, dijimos, le aterrizó ¿cómo es? Le aterrizó un ovni arriba del techo, ya está, fue eso. Por eso no viene. No vine porque no tenía ganas o no vine porque estaba durmiendo. Pero decir la verdad. Pero decir la verdad no está bueno, Por lo porque, menos te digo. pero me decís la verdad, a ver, Por no ejemplo, me salís pasó- con él, Pasó ¿no? con Roberto, Con él, en una, me sentí en una mal. reunión de hombres, Roberto. Con el muchacho mensaje, nuevo no, que me está duele viniendo. la panza, me duele la Dice que cabeza. estaba, ¿Eh? Roberto, ¿te acordás que pasó en una reunión de hombres que no vino? Le dijo al pastor no voy porque juega Peñarol. Ah, Nosotros pero dijo quedamos- la verdad. Dijo la verdad. O sea, Cada uno ojo, el pastor se ojo. asombró de eso porque claro. Hay claro, ciertas claro, verdades que te dan la señal de que no hay arrepentimiento, Claro. hay solo remordimiento. Ahí vos te das cuenta que la persona no es nacida de nuevo, porque hay cosas que no tienen que ser un pesar. Sí, claro. Exacto. Hay cosas que vos las tenés que recibir con alegría. A mí los martes me encanta, ¿saben? Los martes me encanta, porque yo pronto el matecito amargo, tomo mi botellita de agua, bajo con mi Biblia, con mi bolsito azul, una bolsita que tengo azul de Movistar, que tengo ahí, bajo con ella, con todas mis cacharpas, y me siento ahí con mi esposo y estamos ahí hablando, adorando, escuchando música cristiana, hasta que empiezan a caer las hermanas, que son las primeras que caen, y oramos y alabamos a Dios. Yo estoy hasta las 4 o las 5 de la tarde, a veces a las 6 sigo el ayuno. Me encanta, porque cuando no hay nadie y estoy sola acá adentro, ahí yo pero empiezo, gloria a Dios, aleluya, Señor, agarro mi agenda con todos los pedidos de oración, con los nombres de ustedes. Porque tengo los nombres de cada uno de ustedes, y orar, y orar, y orar, y clamar, y buscar, y cuando empieza a moverse cosas, y que me dicen, no, porque pasó tal cosa allá, porque pasó esto, porque pasó lo otro, gracias Señor, porque tú de alguna manera estás moviendo y estás haciendo tu voluntad. A veces vengo a rastro. Este último martes o el otro, no me acuerdo cuál fue, estaba bajoneada. Un poco orgánico, por la menopausia, y otro poco porque había pasado muchas cosas. Me vine un bajón ahí, me quedé sentada
Entré a llorar y a hablar con el Señor. Al rato viene mi esposo, yo me sequé las lágrimas, lo esperé. Bueno, ahí empezamos a charlar, a tomar un mate. Cuando él se fue para arriba, bueno, ahí seguí de nuevo a buscar a Dios, ¿Me entienden? Me encanta los martes porque es el día que lo dedico solo a Él. No hago más nada, no cocino, no hago nada. Lo máximo que hacemos es poner la ropa en el lavarropa, nada más. Él la cuelga, porque ni yo cuelgo la ropa. Él o Eliana son los que cuelgan la ropa. Porque a mí me encanta tener ese tiempo con Dios, por lo menos una vez a la semana. ¿Me entienden a lo que voy? Eso es hermoso. Sí, son cosas que se viven hermoso y ayudan montones. Sin embargo, Jesús aún por todos ellos vino. ¿Sí? Él era un hombre que decía la verdad. Él era un hombre que no le tenía miedo a la verdad. Por eso yo muchas veces, capaz que muchos de ustedes me tildan de dura cuando yo hablo con alguno de ustedes y tengo que decirles cosas. ¿Me entienden? Porque yo no estoy para mentir. Tengo que decirles la verdad porque Dios a nosotros nos levantó como pastores y algún día vamos a tomar cuenta delante de Dios por cada uno de ustedes. Amén. Y en eso es para nosotros el ser pastor, el ser presidente distrital, el ser presidente de APECU como esposo, no es un premio que uno aplaude, están arriba, se van para arriba, no. Es más peso sobre nuestros hombros y que tenemos que velar la obligación. Si Dios nos escogió para eso, nuestra obligación es velar. Ustedes como misioneristas tienen que velar por las niñas. Su responsabilidad es el alma de las niñas. ¿Entienden? La responsabilidad de la comisión de MF es velar por las mujeres. ¿Cuántas mujeres se han acercado a ustedes a hablar? Lo mismo los varones, los niños. Tenemos que velar por cada uno de nosotros y decir la verdad. Sin remordimiento, sin culpa, no, la verdad hay que decirla. Si tú no creces espiritualmente es por esto. ¿Cómo es tu tiempo de oración? ¿Cómo es tu tiempo con Dios? No oro mucho, a mí me bueno. Mientras vos tengas ese problema, no esperes bendición de parte de Dios. No esperes bendición, tenés que buscar a Dios. ¿Sí? Tenés que buscar a Dios. Y Jesús era así, Él no tenía miedo sin importar quién estuviera presente, a menos que pudiera llevar la verdad negándose a hablar. Ahí cuando Él llevó la verdad, se negó a hablar delante de Pilato porque Él ya lo había dicho todo. Y Pilato ya había escuchado. ¿Qué quería? ¿Un teatro? Dios no estaba para eso, Jesús no estaba hecho para eso, no fue hecho para hacer un teatro y para hacerle caso, lo mismo que Herodes, cuando le pidió, a ver, hace un milagro, con todo lo que él había hecho, no voy a hacer nada, ya está consumado, punto, ya está. Y cumplió así la verdad. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener el carácter de Cristo? Amén. Amén. Vamos a orar sobre eso. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo precioso, Padre. Sabemos que adquirir tu carácter, Jesús, no es fácil. Lleva un tiempo de proceso, donde muchas veces tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, Señor. Tenemos que entregar cosas que hemos traído desde nuestro nacimiento. Te lo tenemos que dar a ti, Señor, por amor de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener ese carácter paciente, ese carácter especial que tenías con cada grupo humano, Señor. Padre Celestial, tú sabías a quién le tenías que hablar y cómo hablarle. Tú eras quien decía la verdad, sin importar, Señor, quién estaba. Tú decías la verdad y callabas en el momento preciso, Señor. Hacías el milagro puntual en las personas puntuales, Señor. Padre, siempre fuiste dirigido, Jesús, por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a ser así. Ayúdanos, Señor, a ser dirigidos completamente por el poder de tu Espíritu Santo, Señor.
y que podamos ser de bendición, Padre Celestial, Amén, Señor. para cada hermano, Jesús, Amén. para cada persona en la cual nos acerquemos, para aquel necesitado, Señor. Señor. Padre, tú nos escogiste de entre la multitud, de entre las personas muchas veces más despreciadas, Jesús, aquellos que pensaban que no íbamos a avanzar, no íbamos a estar en nada, pero tú, Señor, escogiste lo que no es, Señor, para avergonzar lo que es. Amén. Por eso te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque nosotros, Señor, siendo quienes somos, tú nos escogiste, Padre, para ser embajadores, para ser tus representantes. Ayúdanos, Señor, a adquirir ese carácter que es el tuyo, Señor. Y, Padre, poder ser de bendición para otros y que nuestra presencia pueda marcar la vida de aquellos, Señor, el cuales nos acercamos. Padre, te damos gracias por este tiempo de estudio. Bendiga nuestra vida, ayúdanos, dirígenos, Padre. Y, Padre, te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Bueno, que Dios les bendiga y Dios les bendiga a todos los que nos estuvieron siguiendo. Que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos para la próxima clase.